Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10, ahorita en la mañana, y en la tarde veremos el resto del capítulo. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a estar viendo? Vamos a ver cómo el arrepentimiento de pecadores es un motivo de gran gozo para el Señor. El arrepentimiento de pecadores es un motivo de gran gozo también para la iglesia del Señor. Entonces de eso vamos a estar hablando de esta mañana y en la tarde también. Leemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10. Leemos inicialmente y después vamos a estar comentando versículo por versículo. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta mañana veremos dos parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Hablaba con una hermana antes de comenzar el culto y le decía que hoy vamos a ver un pasaje que creemos que conocemos, que lo hemos leído mucho, pero que se ha meditado muy poco sobre lo que dice este pasaje y sobre este capítulo completo. Si ustedes van a ver que el mensaje de la tarde va estrechamente ligado a lo que veamos ahora en la mañana, porque es una sola, ¿verdad? El Señor cuenta esta parábola en estos tres momentos y todo habla básicamente de lo mismo. Nuestro Señor está exponiendo tres parábolas, pero en realidad son una sola historia. En la historia la historia de la reacción que ocurre en el cielo cuando Dios encuentra a los perdidos. La primera parábola es acerca de una oveja perdida, la segunda trata sobre una moneda perdida y la tercera nos va a hablar de un hijo perdido. Conocemos estas parábolas, quizás la última, ¿verdad?, que vamos a estudiar ahora en la tarde, es la más conocida de todas, pero hay matices en cada una de ellas que las van a hacer notables y eso lo vamos a estar viendo. ¿Cuál es el contexto de estas parábolas? Antes de ver la primera parábola, que es la de la oveja perdida, leamos con detenimiento Lucas 15 del 1 al 2. No pierdan el pasaje porque vamos a estarlo viendo constantemente. Vean lo que dice Lucas 15 del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. Ahorita explicamos un poquito quiénes eran esos publicanos. ¿Qué pasaba con eso? Dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ¿cuál era la crítica que le hacían a Jesús ellos? Que se juntaba con pecadores. Está recibiendo a pecadores, ve, hasta está comiendo con ellos. Esa era la crítica que le hacían a Jesús estos fariseos y los escribas, quienes eran los líderes espirituales, digámoslo así, de la nación de Israel. Eran los que eran vistos como los hombres a ser imitados, ¿verdad? A imitar la fe de ellos, a imitar esa cercanía con las escrituras. Vean lo que, citarles un ejemplo de esto no es nuevo, ¿verdad? No solo ocurre aquí, eso era constante, ¿verdad? Esa crítica a Jesús, a él lo llamaban amigo de pecadores, ¿se acuerdan? ¿Verdad? A Jesús ese era un apodo que le decían, le decía que era un samaritano y que era un amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque constantemente pecadores venían a él. Un ejemplo de ello lo encontramos en Lucas, ahí mismo en 5:29, capítulo 5, versículo 29, donde Mateo, ¿verdad? Le da una recepción, Leví, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dice a Mateo, levántese, vea, y sígame. Y Leví deja todo lo que tiene ahí en el banco de los tributos. Él era un publicano también. Él deja el banco de los tributos y sigue a Jesús
y él le ofrece una fiesta en su casa. Y dice que hay una gran multitud de recaudadores de impuestos y otros. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cómo es posible que ustedes se junten con pecadores? Es lo que le están diciendo a los discípulos y a Jesús. Este era un problema serio para ellos, a lo cual no afectaba para nada a Jesús, ya que él continuó reuniéndose con todo tipo de pecadores. Los fariseos no querían tener nada que ver con nadie de esas categorías. Este es el contexto de la parábola. Los fariseos y los escribas, a ellos les repugnaba que Jesús se juntara con pecadores, que permitiera que pecadores y otros, y las rameras, ¿verdad? Porque recuerden que Jesús en algún momento también les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y a ellos eso les parecía terrible, les parecía algo detestable, que esos pecadores pudieran llegar y que Jesús los recibiera. ¿Quiénes eran los publicanos? Solo para hacer un paréntesis. Recordemos que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano recolectando los impuestos de parte de sus compatriotas judíos. Por eso también los detestaban. Yo no sé a quién de aquí le guste pagar impuestos, ¿verdad? Pero generalmente a nadie le gusta pagar impuestos. Pagamos impuestos y por eso se llaman impuestos, porque nos los imponen. Entonces, ya el solo hecho de pagar impuestos es feo. Ahora que se los cobre alguien la misma nación para pagárselo al imperio, los veían como unos traidores. Y además de eso, ¿qué pasaba? Ellos llegaban y sustraían, o sea, ellos llegaban y cobraban más de lo que tenían que cobrar, porque sí tenían que cobrar una cuota más para vivir de ello, pero aún así los extorsionaban, les quitaban más dinero y por eso se volvían hombres muy ricos, ¿verdad? Entonces, por eso eran considerados los peores de los pecadores. Ellos decían que si dos clases de pecadores iban a ir al infierno, eran los publicanos y las rameras. Eran lo peor que había para ellos en la sociedad. Eran inmundos ellos. Recuerden que no podían entrar a adorar en el templo, ¿verdad? No podían. Sin embargo, vamos a ver una escena, ¿verdad? En la cual vamos a tener a un fariseo y a un publicano, ¿verdad? Los dos orando en el templo, ¿verdad? Donde el fariseo oraba consigo mismo, dice la palabra del Señor, y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo diezmo, yo soy, ¿verdad? Soy una persona que guardo la ley completamente y te doy gracias porque no soy como ese publicano, decía el fariseo. Y el publicano dice que no podía levantar la mirada al cielo y él decía nada más golpearnos el pecho, Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero ese no es el tema de esta mañana, nada más lo traigo a la memoria para que recordemos quiénes son los publicanos. Más adelante en Lucas, en el capítulo 19, vamos a tener a Jesús yendo a la casa de uno de los jefes de los publicanos, Zaqueo, ¿recuerdan? Un jefe de los recaudadores, y ellos están horrorizados de que Jesús entre a la casa de un hombre como este. En el versículo 7 del capítulo 19 se nos dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, aquí nada más quiero que tengan ese contexto en mente, porque ese pensamiento que tengamos respecto a los pecadores va a darnos a entender mucho lo que Jesús quería enseñar en estas parábolas. Espero que después de que estudiemos juntos estas parábolas de hoy podamos ver que es imposible evangelizar con una actitud como esta. Si nosotros tenemos una actitud como la de los fariseos, no vamos a poder entender lo que es ir a evangelizar ahí afuera. Si mi actitud es que por ahí entra una ramera o entra un pecador y yo me escandalizo y digo, pero ¿qué está haciendo este aquí? Nos va a descomponer la iglesia. Entonces no estamos entendiendo el evangelio. Acusaron a Jesús de ser un glotón, de ser un bebedor de vino. ¿Se acuerdan? Jesús en un momento dado les dijo, mire, pero es que Juan el Bautista ni comía ni bebía y ustedes decían, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen es un comelón y un bebedor de vino. Él sí andaba con esa gente, no era un borracho ni era un glotón como ellos decían, pero nuestro Señor sí pasó su tiempo con las personas con las que ellos no pasarían su tiempo. Él sí permitió que se le arrimaran y que escucharan la palabra de Dios personas que ellos no consideraban dignas de ser tenidos por destinatarios de la predicación de la palabra. Dicho todo esta introducción, veamos ahora sí
la parábola, versículos 3 al 6 de Lucas 15. Lucas 15, del 3 al 6. Dado que pasó esto, Jesús los escucha, ¿verdad? Decir que esa murmuración, entonces, por esa murmuración que hicieron de que se juntaba con pecadores, les dice esta parábola. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús nos muestra un escenario donde el pastor se preocupa cuando todas sus ovejas no están donde se supone que deben estar. 99 están en el desierto, pero una está perdida. Las ovejas perdidas, por cierto, corren gran peligro. Yo no sé si para ustedes es nuevo, pero las ovejas no son los animalitos más listos que hay. Son animalitos que no tienen eh, ningún mecanismo, digamos, de defensa. Imagínense que si se caen de costado, no se pueden levantar por ellas mismas. Tiene el pastor que ayudarlas a levantarse, y ellos no van teniendo por qué el Señor nos compara con ovejas, ¿verdad? Así, la oveja descarriada estaría en peligro a causa de los depredadores, estaría en peligro por una caída, por el agotamiento, por la deshidratación. El terreno en esos lugares era accidentado y había rocas por todas partes. Todo tipo de potenciales problemas podrían acosar a esta oveja perdida. Las personas que trabajan con ovejas en el Medio Oriente dicen que cuando las ovejas tienen miedo, se caen y ya se mueren. Así es, no pueden levantarse. El pastor sale en busca de esa oveja perdida. Tomemos en cuenta que no eran 10 ovejas, ¿verdad? Las que tenía el pastor, eran 100, eran 100, y se le perdió solo una. Entonces, yo no sé que si en sus mentes va diciendo: mira, pero es que qué raro, ¿verdad? No, qué desperdicio de tiempo, ¿verdad? Ir a buscar solo una de 100 que se le perdió. Pero la mentalidad del pastor es que no se le puede perder ni una sola de sus ovejas. No puede haber ni una sola de sus ovejas que se pierda. Pese a eso, el pastor se preocupa por ella. Para un pastor normal, la pérdida de una oveja se consideraría aceptable en el desierto salvaje. Todavía le quedaban 99. Pues el pastor de esta parábola no está dispuesto a que ni una sola de sus ovejas perezca. Y aquí las reglas de negocio no aplican. Ni una sola de las ovejas se puede perder. Veamos con atención que este pastor busca a esta oveja hasta encontrarla. No se conforma solo con una miradita, no, él busca hasta que encuentra a esa oveja. Versículo 5 nos dice que cuando la encuentra, no dice aquí que si la hubiera encontrado, no, aquí lo que dice es que la encontró. No hay alternativa, el pastor va a encontrar a su oveja. El pastor de la parábola no es perezoso ni indiferente y pasó tiempo buscando a la oveja perdida en el desierto, y cuando la encuentra, ¿qué dice? Que la pone sobre sus hombros. La agarra de esas patitas y la pone sobre sus hombros. También yo no sé cuántos estamos influenciados por los dibujitos, ¿verdad? Creen que ponen un corderito así. No, aquí está hablando de una oveja. Una oveja pesa entre 30 y 35 kilos. Trate usted de ponerse 30, 35 kilos aquí en el hombro y me va a decir si está gozoso. Vean, los que nos ha tocado cargar en algún momento algún quintal o algo así de arroz o de lo que sea, pesa, ¿verdad? Y usted llega y lo estiva o camina unos metros, pero nos dice la palabra de Dios que este hombre caminó hasta su casa gozoso. Este pastor caminó gozoso con esa oveja en sus hombros. Hago aquí un paréntesis para decirles que quien está contando esta historia, que es Jesús, caminó también al Calvario, gozoso, cargando la cruz. Eso debería conmovernos. Este pastor lo que hace es poner el vientre de la oveja en la nuca, pone las cuatro patas y las pone alrededor de su cuello y empieza a caminar con una carga de entre 30 y 35 kilos sobre su espalda.
Y dice que esto lo hace gozoso. Qué poco nos parecemos a Jesús, ¿verdad? Ahí es donde uno ve cuánto nos falta a nosotros en nuestro peregrinaje cristiano. Precisamente lo mismo, como les dije que haría, camino al Calvario. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Respecto a Jesús. Probablemente esta parábola hizo pensar a los oyentes en Ezequiel capítulo 34. Vamos a Ezequiel capítulo 34. No pierdan el pasaje que tenemos de Lucas 15, pero vamos un momento a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Veamos lo que dice en los versículos 10 al 16. Aquí el Señor estaba reprendiendo a los pastores de Israel, a esos maestros, a esos sacerdotes que habían sido puestos ahí para enseñar al pueblo, para predicar la palabra del Señor al pueblo, para advertir la palabra del Señor al pueblo, y no estaban haciendo su función. ¿Qué dice Ezequiel 34:10 al 16? Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores las apacentarán más, ni los pastores, perdón, se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice el Señor, yo voy a ir a buscar a mis ovejas. Y gracias, mi hermano. Por más que me advirtió mi esposa, se me olvidó la botella de agua, entonces no fue culpa de ella. Leo nuevamente el 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en el monte de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Todo lo iba a hacer el Señor. Yo voy a ir a buscar, yo voy a traer a la descarriada, yo voy a vendar a la que está herida y a la que está perniquebrada. Vean, mis hermanos, desde ya vamos meditando, si no hubiera sido que el Señor en su misericordia nos trajo. Y recuerde usted cómo fue que le trajo. ¿Quién le predicó el Evangelio? ¿Cómo usted llegó? Pero el Señor nos buscó cuando estábamos lejos de Él. Y como dice Spurgeon, amando cada día más la distancia que había entre Él y nosotros. Y Él nos buscó. Aquí es donde se elimina todo el orgullo. Aquí es donde se elimina toda posibilidad de que diga, no, yo estaba, en realidad me entró ya una sed de yo buscar del Señor. Y yo, el Señor nos buscó. Andábamos descarriados como esa oveja que no puede ni pararse sola. Continúa el Señor narrando la parábola y para mostrar lo gozoso que estaba el pastor nos dice en el versículo 6, nuevamente estamos ahí en Lucas 15, ¿qué dice en el versículo 6? Lucas 15:6 nos dice, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este hombre que acaba de caminar, quién sabe cuánto, con esa oveja ahí de 30, 35 kilos, y anda y llega, todavía llega feliz. Y llega tan feliz que le dice a la gente, a sus amigos, vengan conmigo y celebremos porque encontré la oveja perdida. Todo esto para revelar cuál es el significado de la parábola en el versículo 7. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué tengo que entender yo a partir de esta parábola? ¿Qué debían entender los fariseos a quienes el Señor les está diciendo esta parábola? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta parte final de la parábola da un poco de polémica, ¿verdad? Porque entonces empiezan las interpretaciones de la gente a creer o a entender quiénes son esos justos que están ahí. Algunos han llegado a interpretar que es que el pastor tiene que dejar a la iglesia para ir a dedicarse más a los pecadores, porque los justos ya no necesitan tanta instrucción y debe abocarse a los pecadores. Esto no puede ser así. La iglesia del Señor es reunida acá para hacer lo que está haciendo hoy, recibir la exhortación de la palabra del Señor, aplicar lo que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque recordemos que no es solo oír. Jesús lo dijo muy claramente. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Van a venir vientos, van a soplar, ¿verdad? Van a venir ríos y la casa no va a caer porque está sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, vea que también las está oyendo y no las pone en práctica, le voy a comparar a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Va a venir el mismo viento, van a venir los mismos ríos y esa casa va a caer porque no estaba fundada sobre la roca. No es solo oír. Ustedes están oyendo aquí la palabra del Señor, pero tienen que ponerla en práctica. Tienen que ponerla en práctica. Y la exhortación que el Señor les trae hoy, tienen que ponerla en práctica. Esa es lo que nos dice el Señor en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué significa esta parte? Porque el Señor dice que hay gozo por un pecador que se arrepiente más que por 99 justos que no requieren arrepentimiento. Hendrickson, un comentarista, dice aquí que Jesús está hablando con sarcasmo, que el Señor está hablando con sarcasmo en esta parte y se lo está dirigiendo a los escribas y a los fariseos, que ellos se creían justos. Es la oración del fariseo que yo les decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como ese publicano, decía él. Ellos, después de que el Señor salva a Mateo, ¿qué es lo que el Señor les dice en Lucas 5, 31 32? Dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La Biblia no se contradice a sí misma. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No hay justo ni aún uno. El Señor vino a llamar a pecadores, pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Señor nos salva a nosotros? Nos da una convicción de ese pecado, nos da a entender y nos hace ver cuán pecaminosos somos ante un Dios tan santo. Si usted siente que usted no ha pecado, estamos en problemas. Pídale al Señor que lo salve. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos salva, vamos a entender cuán lejos estamos de agradar a un Dios 3 veces santo. Solamente la justicia de Jesucristo es la que nos puede poner como justos delante de Él. Nada más. Nada que hayamos hecho. Nada que hayamos hecho. Ninguno de los que estamos aquí hemos podido cumplir la ley, ni lo podremos hacer. Solamente Jesucristo lo hizo. La vida que Él vivió, esa justicia que él sí vivió, nos es aplicada a nosotros. Y el pecado nuestro, el castigo que merecíamos, le fue impuesto a Jesucristo en la cruz de Calvario. Entonces es ahí donde nosotros vemos que somos salvos totalmente por gracia. Pero cuando el Señor nos salva, entonces logramos ver cuán pecadores somos. Yo tenemos un hermano, yo quiero mucho, que él decía que antes de que el Señor le salvara, verdaderamente él no sentía que él pecaba. Él no se sentía tan malo. Él hasta en algún momento llegó a decir que él pedía, como pedía el salmista, que le revelara ¿verdad? Los pecados que le son ocultos, porque él no veía que pecar. Y después de que el Señor nos salva, vemos cuán pecadores somos. Cuán pecadores somos aún día a día nosotros, aún en los caminos del Señor. Y constantemente tenemos que ir en arrepentimiento a Él.
Pero cuando Jesús dice aquí que entonces que 99 que no requieren arrepentimiento, lo está diciendo en forma sarcástica. Se lo está diciendo a los fariseos que creen que ellos son mejores que esos pecadores que ellos ven tan detestable que se acerquen a Jesús. Que ellos los ven como inferiores. Ellos los ven como que Jesús prácticamente se está descalificando como profeta por permitir que pecadores como ellos se le acerquen. Eso fue lo que pasó con la mujer pecadora que se acerca a Jesús. Cuando están ellos en la casa de Simón, ¿qué pasa? Simón ni siquiera le recibe lavándole los pies, están ellos ahí, ¿verdad? Y llega una mujer pecadora, sabe que Jesús está ahí en la casa de Simón, se acerca con la gente que está ahí en el pueblo escuchando la conversación entre Simón y Jesús, y ella ve que Jesús no tiene sus pies lavados. En la posición en que Jesús está comiendo, él tiene los pies para atrás, porque dice que esta mujer se acercó en la parte de atrás de Jesús. Ellos están recostados comiendo como en la época. Y ella lo primero que ve es que su maestro no tiene los pies lavados. Se suelta a llorar de ver que ni siquiera tuvieron esa decencia de respetar a su maestro lavándole los pies como se requería en la época. Y empieza a llorar, pero dice que llovía, eso es lo que significa la palabra, llovía llanto, de ver eso y empieza a lavar los pies de Jesús, a limpiarlos con su cabello. Y lo que piensa Simón es, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Vean el sentimiento para con los pecadores. ¿Entienden la posición de los fariseos? Y eso es lo que Jesús quiere enseñarles, que así no funciona el reino de los cielos. Así no es el reino de los cielos. El pecador que se arrepiente es como la oveja, indefenso, comprende su impotencia, comprende su peligro, su debilidad, su necesidad, su desesperación y reconoce solo una esperanza de vida y una esperanza de rescate y se confía en los brazos del gran pastor y descansa plenamente en su espalda hasta que lo lleve a casa. Mientras que los fariseos y los escribas vivían autoengañados al pensar que no necesitaban arrepentimiento, como el fariseo que estaba junto al publicano. Como bien señala Hendrickson, el énfasis de Cristo estaba en la una que fue perdida, en esa oveja que se perdió. Esa oveja fue buscada, fue encontrada y fue aplaudida. Recuerden eso. El Señor la buscó, el Señor la encontró y después celebró de que la había encontrado. Aún más enfáticamente, lo que Jesús está diciendo es esto: si aún un pastor humano deja 99 ovejas para buscar a la oveja que se había perdido, ¿cuánto más buscará y rescatará el buen pastor al pecador perdido? Y cuánto más grande será su gozo. Entremos ahora, ¿hasta qué horas tengo tiempo, mis hermanos? Por aquello de que no pasarme mucho. ¿Ah? Veamos ahora la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida. Ahí mismo seguimos en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Leemos. Ya Jesús les acaba de decir la parábola de la oveja perdida. Ahora les dice, le sigue diciendo, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra nuevamente dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí vemos cosas muy similares. En lugar de una oveja perdida, tenemos una moneda perdida. Y dracma, nada más para que ustedes lo tengan por conocimiento general, era una moneda griega que es el equivalente a un denario, que era la moneda romana. Y recuerden que el denario era más o menos el salario, ¿verdad?, de un día de trabajo de un soldado romano. Que se acuerdan que cuando los jornaleros reciben la promesa de que van a recibir un denario por el día de trabajo, sienten que se les está haciendo una muy buena oferta. Pero esa es otra historia que espero en algún momento la podamos compartir. Aquí vemos que entonces tienen mucho en común esta parábola con la anterior. ¿Qué dice Juan 6, 37 al 39? Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que el Padre me diere, que de todo, perdón, lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Igual, tenemos una mujer con 10 dracmas, pierde una, y enciende la lámpara y empieza a buscar diligentemente porque no se le puede perder ni una sola dracma. El pastor fue diligentemente a buscar porque no se le puede perder ni una sola de sus ovejas. Una de las monedas se había perdido. Lógicamente su búsqueda comenzaría en su casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Recordemos que la mujer en esos tiempos iba a estar más en el hogar. Entonces, ¿dónde se le podía haber perdido? En su casa. Entonces empieza la búsqueda en esta casa. Como sucede en las casas de la época, no, esas casas no tenían ventanas, ¿verdad? Para dejarla que entrara la luz, porque también dejaban entrar el calor. Solo le faltaban unas pocas piedras en la parte superior, justo debajo del techo, para que entrara un poco de ventilación. Para ver mejor, ella enciende la lámpara y empieza a barrer. Es posible que haya visto un brillo o haya oído algo que se movió y encuentra la moneda perdida. También vemos la determinación de la mujer. Si ustedes ven el pasaje, dice, o qué mujer, dice el versículo 8, tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre y busca con diligencia. Busca con diligencia. Dice que ella estaba buscando diligentemente, o sea, poniendo bastante empeño y bastante cuidado en lo que estaba haciendo. Una vez que lo encuentra, ella, al igual que el pastor, llama a sus amigas y vecinas y les dice que se gocen con ella porque había encontrado la dracma que se había perdido. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando leen estas parábolas que en su espíritu se van confrontando a ustedes mismos y empiezan a decir, pero era solo una moneda. ¿Cómo va a ser una fiesta porque encontró una moneda? Era solo una oveja entre 100. ¿Cómo va a ser una fiesta porque encontró una oveja entre 100? También tengamos algo presente. El cristianismo es la única religión en la que Dios viene a buscar al hombre. Todas las demás religiones le van a decir a usted, hombre, qué tiene que hacer usted para llegar a Dios. Aquí tenemos a nuestro Dios buscando a los pecadores. Busca diligentemente como el pastor. Él continúa diligentemente la búsqueda hasta que se encuentran todas sus ovejas perdidas y todas sus monedas perdidas. ¿Cómo podemos aplicar eso a la Iglesia Bautista Reformada de Liberia? ¿Qué debería aprender esta iglesia de la actitud de los fariseos y de lo que está diciendo el Señor Jesús con estas parábolas? La pregunta que nos deberíamos hacer esta mañana y la continuaremos en la tarde es, ¿qué pasa con las personas perdidas? ¿Qué está pasando con los perdidos? Es necesario encontrarlos. Están perdidos. Ellos no van a querer llegar aquí. No es que les van a hacer de pronto así, qué bonito, voy a meterme a esta iglesia. Puede ser que el Señor en su misericordia use los cantos y que alguien pero normalmente van a andar ahí en el parque vagando, dando vueltas ahí, pensando en cualquier cosa menos que adorar al Señor. Es necesario encontrarlos. Es como lo que pasa con estas personas que con alguna frecuencia vemos en las noticias que entran por una caminata, ¿verdad? Hace poquito pasó con un anciano, con un adulto mayor, se metió en un bosque ahí y no saben cómo salir. Ahí andan perdidos, sin rumbo. Nada más imagínese el pánico, ¿verdad? De estar uno en una situación de esas, de estar metido en el monte y no saber, ¿verdad? Usted cree que sabe por dónde entró y después cuando tiene ganas de salir, no sabe por dónde salir. Necesitan a alguien que los ayude y los rescate. Peor aún, hay pecadores que ya están tan perdidos que ni siquiera sienten que están perdidos. Ahí están, felices, dando vueltas en la oscuridad. Nuestro Señor se niega a permitir que sus ovejas se pierdan. Él toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Él es quien salva a los pecadores. Como la oveja perdida que se fue por su propio camino, nosotros también nos rebelamos y abandonamos el redil de Dios. Nuestro Señor actúa con amor cuando no espera, perdón, nuestro permiso. Esta gente que dice que el Señor, ¿verdad? Que nosotros le damos permiso para que Él actúe, no.
Si nosotros le tuviéramos que dar permiso al Señor para que actúe en nuestras vidas, ninguno de los que estamos aquí, el Señor nos hubiera traído a la iglesia hoy. Ninguno le hubiéramos dado permiso. Nuestro necio corazón jamás se hubiera doblegado voluntariamente ante Él. Él nos agarra donde estamos, transforma nuestro duro corazón y nos levanta sobre sus hombros para llevarnos al redil. Aunque no fue el himno que escogí, porque ahora ustedes vieron el himno que escogí para hoy, en tanto en la mañana como en la tarde, es anhelo trabajar por el Señor. Eh, vamos a poner una estrofa ahora ahí, al final, cuando estemos meditando, porque hay una estrofa en este himno y sé que todos la cantamos con gozo, pero no sé qué tanto meditamos en ella, que dice, anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado liberar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Ese es nuestro anhelo. De verdad yo anhelo cada día trabajar y anhelo esclavos del pecado liberar. Sublime Gracia es otro himno también hermoso, ¿verdad? Que no lo cantamos hoy, pero ¿qué dice ese himno? Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Yo estaba perdido y el Señor me encontró. En verdad nos vemos como ese infeliz miserable que estaba perdido. Entendemos realmente que estábamos ciegos y que ahora vemos, y eso solo por la gracia del Señor. Necesitábamos un Salvador. Eso es lo que Jesús muestra acerca de Dios en estas dos parábolas y que tanto disgustó a los fariseos y a los escribas. No les gustó este Jesús que se mezclara con esta clase de gente que no valía la pena. ¿Cómo es posible que tengamos ahí un hombre que se dice maestro y se está juntando con esa clase de gente? Esa era la forma en que lo veían los fariseos. En resumen, hay dos cosas que aprendemos de Dios con estas parábolas. Uno, Dios busca pecadores. Dios busca a los pecadores. Y lo otro que aprendemos es que Dios se regocija cuando los pecadores son encontrados. Tenemos un Dios que busca pecadores intensamente, como el pastor buscó esa oveja, como la mujer buscó esa moneda, y que siente tanto gozo cuando los encuentra que quiere compartir ese gozo de que encontró a los pecadores. Qué gran contraste entre las quejas de los fariseos y la alegría de Dios. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, dijo el Señor en el versículo 7, por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O en el versículo 10 dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Al mirar nuestras propias vidas deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Mis hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de la palabra del Señor. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué importancia tienen en mi vida la búsqueda de los perdidos? ¿Qué tanto me importa a mí, miembro o visita constante acá en la Iglesia Bautista Reformada de Liberia? ¿Qué tanto me importa a mí la búsqueda de los pecadores? ¿Está mi gozo dependiendo de alguna otra cosa temporal? ¿Veo la alegría de mi vida en este mundo o me alegro cuando un pecador entra por esa puerta porque lo invitamos? Pongo mi alegría en cosas insignificantes en lugar de tener en alta estima el gozo de Dios. Es que yo debería alegrarme por lo que, o sea, yo debería tratar de hacer lo que a Dios le alegra. O sea, si somos una iglesia, ¿qué deberíamos querer hacer? Ver a Dios contento, ver a Dios feliz. ¿Y qué me dice esta palabra? ¿Qué es cómo se alegra el Señor? ¿Cómo se alegran los ángeles del cielo cuando ven un pecador que se arrepiente? Aquí, mis hermanos, les voy a hacer un claro llamado a que tenemos que evangelizar. Sí o sí. No hay vuelta de hoja. O sea, no podemos decir, ah, no, eso todavía no. No, tenemos que ir a evangelizar. Tenemos que ir a ver esos pecadores que andan por ahí. Queremos ver esta iglesia llena de pecadores que vengan a oír el evangelio y alegrarnos cuando vemos vidas transformadas. Ese debería ser nuestro gozo. Ese debería ser, ¿por qué? Porque el Señor tuvo esa compasión para con nosotros. El Señor nos rescató. Alguien nos habló el evangelio. Alguien nos invitó a la iglesia. Alguien nos llevó la palabra del Señor. ¿Por qué yo soy tan egoísta entonces si no quiero compartir eso? ¿Cómo estoy viendo yo a esos pecadores que están ahí afuera?
¿Merecen ellos estar aquí? Aquí hay una escala que Hendrickson incluye en su comentario, que a mí me gustó mucho y nos va a hacer meditar y nos deja, digamos, la bola picando para lo que vamos a ver en la tarde de hoy, si el Señor lo permite, que los invito a que estén en la tarde, para que terminemos de estudiar juntos este capítulo tan hermoso de la Biblia. ¿Qué dice Hendrickson? Hendrickson dice que yo puedo tener 4 actitudes diferentes con respecto a los pecadores. 4 actitudes diferentes con respecto a los pecadores. Uno, puedo odiarlos. Entonces puede ser que yo odie a los pecadores. Entonces digo, no, soy como fariseos, esa gente no merece entrar aquí a la iglesia. Me caen pésimo. No soporto ver yo un pecador de esos. Esa es una actitud. La otra actitud que yo puedo tener es considerarlos con indiferencia. Ni fu ni fa. No, no me importa. O sea, no los odio, pero ahí van y no, 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 totalmente indiferente ante ellos. La otra actitud que puedo tener es recibirlos si me hablan. Hey, si a mí me hablan, yo le digo, ¿verdad? Si a mí me tocan el tema, yo lo voy a esperar ahí, que sea la persona que desee buscar al Señor la que me busque. Y si me habla, yo le hablo del Señor. Y la otra actitud es ir a buscarlos, ir a buscar esos pecadores. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo se siente usted cuando ve un indigente? ¿Cómo se ve usted cuando ve una mujer que claramente anda en una vida pecaminosa? ¿Cómo se siente usted cuando ve a alguien que ya se sabe que es un gran mentiroso y ¿cómo los ve con desprecio? ¿Los odia? ¿Les son indiferentes? Si no se mete conmigo, yo no me meto con él, no, no me interesa. O está ahí usted parado y si ve que le hacen alguna seña y vienen a donde usted les habla. O va a ir a buscar a ese pecador y va a ir a decirle que sin Cristo su vida va a la ruina total, que lo único que le espera es la condenación eterna en el infierno, que solo Jesucristo le puede salvar. Jesucristo no tuvo distinción de personas. Con él anduvieron rameras, con él anduvieron publicanos, con él anduvieron personas ricas también. Le podía predicar el evangelio a quien fuera, independientemente de la clase social que tuviera, de la condición que tuviera, él siempre predicó el evangelio del reino. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Ahí hay miles de pecadores afuera que no les interesa la palabra de Dios para nada. Es usted el que tiene que ir a buscarlos. Definitivamente necesitamos recuperar ese amor por los perdidos, yendo a buscarlos y también recuperar ¿qué? Esa alegría. Un pecador que se arrepiente es motivo de fiesta en el cielo. Vean, cuando tengamos muchos pecadores que han venido y van llenando estas sillas y que ya no van a caber, no es el número lo que nos interesa, es ese amor al pecador, ese amor a que vengan pecadores a escuchar el Evangelio como el Señor tuvo ese amor para con nosotros. No seamos egoístas. Pongamos nuestras barbas en remojo. Me he vuelto insensible ante el pecado, me he vuelto insensible ante la pérdida de estos seres humanos que andan ahí, errantes, de esa oveja perdida que anda ahí. ¿Cuántos de esos elegidos del Señor andan ahí ahorita ahí errantes? No saben, no, si están caídos hay que ir a levantarlos. Eso nos mandó el Señor. ¿Por qué digo que eso nos mandó el Señor? Porque el Señor le plació que el evangelio suyo fuera predicado por su iglesia. Si el Señor le hubiera placido otro método, Él pone el Evangelio en las nubes, ¿verdad? Para que todos lo lean. Pero Él quiso que su iglesia saliera a predicar el Evangelio. Que su iglesia fuera y contara la buena noticia. Y que hiciera discípulos y que los bautizara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar.